Hola, buen día. Llegamos a la lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Gracias por estar acá. Gracias por tu presencia y te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que guíe mis palabras en esta práctica y nos sigas sosteniendo para que sigamos firmes, sin desfallecer en esta búsqueda de la verdad, de nuestra felicidad, de nuestro verdadero ser. Párrafo 1. Hoy continuamos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo que mientras sigas creyendo que es el pecado real y que el Hijo de Dios puede pecar. Párrafo 2. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y eso es por lo que claman. Pues saben que eso es lo que les espera y que lo buscarán y que en algún punto y en algún lugar los encontrará para que salden la deuda que tienen con Dios. ¡Ay, Dios mío, qué desgarrador! Debido a su terror, tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Y lo creíamos así. Párrafo 3. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justo. Párrafo 4. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios de ahogar la voz que se le ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. Párrafo 5. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él nunca sucederá, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practiquemos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. El pecado no existe. Párrafo 6. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa, la dicha es justa. Y el dolor no es sino la señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego, intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindan a tu mente. Párrafo 7.
Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás en el camino que conduce a la libertad. Y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para ir todavía más deprisa hacia la anhelada meta de la paz. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Belleza. Vamos a liberarnos de toda idea de pecado. Hoy vamos a hacer una declaración de independencia. Vamos por la práctica. Vamos a poner aquí el temporizador. Listo. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Espíritu Santo, que pueda dejar de tener la asociación de que la salvación requiere de mi sufrimiento, que es justo el castigo merecido por mis pecados, que pueda entender que el pecado no es real, que todo lo que creía que iba a ocurrir a consecuencia de mis supuestos pecados nunca sucederán, porque nunca ocurrió ese aparente pecado original que me separó de ti. El pecado no existe y quiero practicar mucho este pensamiento para liberarme, porque la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Si no existe el pecado, el sufrimiento no tiene causa. La dicha es mi regalo. No puedo equivocarme con respecto a mí. Ahora sé que soy espíritu y descanso en esta certeza de mi verdadero ser y de unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, voy a cumplirla. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Quedémonos en silencio, escuchando la voz que nos habla por Dios, recordándonos que el pecado no existe, por lo que el castigo tampoco.
La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Gracias, Jesús. Muéstranos qué resistencias están más allá de nuestro nivel consciente, enterrado en nuestro inconsciente, que no nos dejan vivir, sentir, experimentar esta felicidad que es la voluntad de Dios. La resistencia es estas cosas que creo que son imperdonables o se van a quedar sin castigo. Y desde ahí que, desde el lado oscuro de nuestra mente sostenemos la venganza, porque si Dios no nos va a castigar, ahora con mayor razón quiero yo vengar eso tan terrible que me han hecho. Si para Dios no es pecado, para mí sí. Y ahí es donde nosotros usurpamos el poder de Dios. Así que sí, Jesús, te entregamos este deseo de usurpar el poder, entre comillas, castigador de Dios, que no lo tiene, que nunca lo va a tener porque es un Dios de amor, pero que nosotros tenemos y creemos que tenemos que hacer justicia por nuestra cuenta, por nuestra venganza, por los agravios, los ataques, las traiciones de que hemos sido víctimas. Te lo entregamos, Jesús. Aceptamos la expiación para nosotros mismos, porque el pecado no existe ni tiene consecuencias. Gracias. Tengas un día lleno, lleno de felicidad. Continuemos con la felicidad que despertamos ayer. Lleno de bendiciones, instantes santos. Ofrezco milagros en el nombre de Cristo Jesús para ti y para toda la afiliación. Nos vemos en la noche con la práctica de la lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Bendiciones.